producto punto a partir de sus componentes. Entonces, en principio tenemos cada vector escrito en términos de sus vectores unitarios o componentes, ¿no? En R2 tenemos el vector A, AXI, B, BXI, BYJ, ¿no? Entonces, colocamos una raya, entonces decimos producto punto. Viene definido por, dice, el producto de sus componentes, AX, BX más AY, BY, simplemente, ¿no? Entonces, y además consolida la idea de esto, ¿no? Fíjense, entonces nuestra proporción dice que si U y B son vectores, luego el producto puntos representa un valor real, ¿no? Es un número real. Entonces aquí si observamos, el producto de estos dos, como son números, es número. Estos dos son números, es número. En su suma es un número. Entonces este es un número real. Porque ya no interviene ni la I ni la J, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el producto punto a partir de los componentes? Solo multiplicar sus componentes, ¿ya? Vamos a ver en ejemplos, obviamente. En L3 lo propio, dice. En L3, en este L3 tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos el vector A y el vector B. Su producto punto, entonces, este por este, allí por un BY, a Z con BZ. Ahí. Vamos a resolver este problema que tiene una connotación un tanto diferente, digamos, al planteamiento que podíamos hacer para hallar una diferencia o una suma de vectores. Más que todo, digamos, este tipo de problemas se apoyan en el producto punto y la definición propia de lo que es el producto punto. Pero además se apoya en algunas propiedades que tienen que ver con los números, con el producto punto exactamente. Entonces, fíjense, dice acá, tenemos dos vectores A y B, estos son sus módulos. Entonces, Ayer dice el ángulo que forma, y el ángulo que forman es de 120 grados. Ayer el módulo de la diferencia, dice, ¿no? Entonces, posiblemente alguien podría intentar dibujar el problema, ¿no? Como que aquí agarraríamos A y como que aquí agarraríamos B. Y aquí tenemos, acá tendríamos 3, acá tenemos 5. Y aquí tendríamos el ángulo de 120 grados, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hallar es A menos B, ¿no? A menos B. Entonces, si lo volteamos, entonces A menos B tendría que ser este, ¿no? A menos B como gráfica, ¿no? Pero nosotros necesitamos un módulo, entonces posiblemente podríamos aplicar el teorema de los cosenos. Pero no necesariamente este tipo de planteamientos se apoyan de manera, digamos, rígida en eso. Puede tener alguna situación en que podemos manejar algunas otras propiedades, como por ejemplo lo siguiente. Para eso nos sirven en el producto punto algunas propiedades. De todas maneras, fíjense, aquí vamos a anotar sus datos. El módulo de A vale 3, el módulo de B vale 5 y el ángulo entre A y B, en este caso es 120 grados, ¿no? Entonces nuestro propósito es hallar el módulo de A menos B, ¿no? Su módulo. Entonces esto queremos saber. Entonces nosotros nos vamos a apoyar en las propiedades. Por ejemplo, sabemos lo siguiente, se sabe, aquí recordando, fíjense, que el módulo de un vector, con U vamos a manejar, a ver, para que se vea, al cuadrado es U por U, ¿no? Es este, U por U, ¿ya? El módulo de un vector es U por U. Entonces, tenemos lo siguiente, además, fíjense, si tenemos U por B, producto punto por B, entonces esto es el módulo de U, el módulo de B, por el coseno de su ángulo, ¿no es cierto? Por el coseno de su ángulo. Entonces, estos datos nosotros ya sabemos, ¿no es cierto? Ya sabemos nosotros esos datos. Entonces, lo que vamos a hacer es emplear ¿ya? Entonces, tendríamos lo siguiente, fíjense. Así, tendríamos que, como aquí habla de módulo, esto es lo que se sabe. Como aquí habla de módulo, entonces vamos a utilizar esa propiedad. Entonces diremos A menos B, así,
al cuadrado va a ser igual al producto de este vector, pero como producto punto. Entonces va a ser A menos B, producto punto A menos B. ¿No? Estamos aplicando esa propiedad en efecto. Entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es aplicar las propiedades que hemos hecho para producto punto. Por ejemplo, este sería A por A, bueno, viéndolo como uno solo. Lo vamos a hacer de manera directa para que esto no sea extenso. Entonces vamos a hacer A por A, punto A. Luego tendríamos el más por menos, vamos a hacer directo como les digo. Entonces esto es A por B. Y luego tendríamos menos por más, menos B por A, producto punto, ¿no? Y luego tenemos menos por menos más B por B. Cabe aquí una aclaración. Al decir, por ejemplo, A por menos B, en realidad lo que estamos haciendo es esto. Yo me estoy saltando, estoy diciendo A por menos B, ¿no es cierto? Hay una propiedad que dice que si tienes A producto punto por un escalar y un vector, entonces este escalar puede salir aquí afuera, dice. Entonces, este escalar sale y tienes A por B, así. Puede salir, dice. En este caso aquí tiene un escalar menos 1, entonces ese está saliendo. Aquí lo mismo, ¿no? Si tendríamos que hacer menos B por menos B, entonces aquí tenemos un escalar, entonces este escalar saldría aquí afuera, entonces sería así, perdón, este menos 1, como menos 1 saldría afuera, y entonces aquí sería menos B por producto punto por B. Y como este es un escalar, este escalar también sale afuera, entonces sería menos 1 por menos 1, y aquí me quedaría B por B. Y obviamente menos por menos más, 1 por 1, 1, entonces me devolvería de manera directa. Ya no estoy trabajando en este detalle porque resultaría muy extenso, ¿no? Bastante extenso resultaría. Además no estamos nosotros para ese análisis, pero tendríamos cuidado siempre en algunos aspectos, ¿no? Ahora fíjense que aquí dice que este producto es A por A. Pero ese producto es el módulo de ese vector al cuadrado, ¿no? Entonces, este sería el módulo de ese vector, pero elevado al cuadrado. Ahora aquí, menos A por B, producto punto siempre, y aquí menos. El producto punto es conmutativo, como hemos visto, entonces esto volteamos, así. Y luego tendríamos para este caso lo mismo. Sería el módulo de B al cuadrado. Entonces, pero este módulo de A al cuadrado en realidad es A cuadrado, ¿no? Es otra notación. Y aquí, aplicando nuevamente distributividad, entonces esto me va a dar de manera directa menos 2 veces A producto punto por B. Así lo podemos colocar, ¿no? Pues 2 veces. Y este sería B cuadrado, ¿no? En todo caso, lo que vamos a tener es lo siguiente. Pero antes, fíjense, aquí tengo esto. Bueno, acá mismo lo podemos desarrollar. Entonces, esto es A cuadrado menos 2 veces, paréntesis, el producto punto de estos dos dice que es igual al producto de sus módulos por el coseno de ese ángulo. A por B por el coseno de su ángulo, pero su ángulo es 120 grados. Así escribiríamos y luego vendría más B cuadrado. Entonces, esto sería A cuadrado. Entonces, esto es menos 2 veces perdón, aquí ya podemos reemplazar. A vale 5, sería 5 al cuadrado, menos 2 veces, y acá sería, ¿no? Bueno, esto no necesitaba paréntesis. A valdría 3, B vale 5, perdón, A vale 3, B vale 5, entonces este vale 3. Y luego tendríamos el coseno de 120 grados que vale menos 1/2, ¿ya? Menos 1/2 y más B cuadrado, que sería 5 al cuadrado, ¿no? En todo caso tendríamos 9 menos, menos por menos más, con este se anula, entonces aquí me daría 15 y aquí me da 25, ¿no? Y entonces finalmente esto me daría, aquí tengo 40, 49, ¿no? Es decir que esto vale ese valor, ¿no? Lo vamos a anotar.
así. Entonces de aquí, como se puede observar, este pasaría como radical. Entonces sería 6 de 49. Y de aquí tenemos que el módulo de A menos B es 7, ¿no? Como es módulo, tiene que ser, aquí hay doble signo, pero como es módulo, tiene que ser positivo. Y esa sería nuestra solución, ¿no? Entonces cerramos en ese cuadro y esta es nuestra solución al problema. Ahora, en este caso, observen, similar a este, ¿no? Un tanto para practicar sus propiedades más que todo. Entonces dice, dado los vectores A y B de módulos 4 y 5, nuevamente, entonces solución. Entonces el módulo de A vale 4 en este caso y el módulo de B vale 3 en este caso, ¿no? Tenemos esos módulos. Además el ángulo entre A y B, dice el ángulo entre A y B, es 90 grados. Es decir, esta pregunta podría haber variado diciendo que los ángulos A y B son perpendiculares, ¿no? Porque como forman 90 grados son perpendiculares. Y luego dice, haya el módulo de aquellos dos vectores. Entonces vamos a practicar lo mismo. Fíjense, voy a agarrar el módulo de A más B y lo voy a manejar al cuadrado y esto será este vector que está aquí adentro, producto punto, ese mismo vector, ¿no? Entonces eso es por la definición que hemos trabajado acá, ¿no? Entonces hacemos las operaciones. Entonces esto será A por A, pero bueno, a ver, hagamos por esto. A ver, entonces va a ser A por A. Y este va a ser más A por B. Producto punto 1 más A por B. Producto punto siempre A por B. Y aquí B por A, pero lo estoy computando directamente. Y luego aquí sería más B por B. Obviamente, ¿no? Pero este es el módulo al cuadrado. Este es 2 veces A por B. Producto punto siempre. Y este sería B cuadrado. Y en este caso nos daría A cuadrado más 2 veces. Ahora aquí la diferencia, ¿no? El producto punto de estos dos sería el módulo de A por el módulo de B por el coseno de su ángulo. Pero que en este caso es 90 grados. Y entonces sería más B cuadrado. Y entonces me va a dar que esto es A cuadrado. Y el coseno de 90 sabemos que vale 0. Coseno de 90 vale 0. Entonces será A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Y claro, entonces de aquí que el módulo de A más B, entonces será igual a la raíz cuadrada, ¿no? Pasando como raíz A cuadrado. Pero eso es 4 cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? B vale 3. Entonces, finalmente tendríamos que el módulo de A más B va a ser igual. Esto es, esto es 16 y esto es 9. Eso es 6 de 25 y 6 de 25 es 5, ¿no? Entonces esa sería nuestra solución al primer planteamiento, ¿no? De manera similar, entonces podríamos hacer aquello así. Tenemos, bueno, no, sino además diremos, además tengo que el módulo de A menos B, queremos hallar ese menos B al cuadrado, es igual a A menos B por A menos B, ¿no? Así hemos hecho. Pero fíjense que esta tarea ya lo hicimos en este lado del problema, ¿no? Y el resultado era A cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de 90 grados más B cuadrado, ¿no? Esto es para nosotros es 4 al cuadrado. Y el coseno de 90 vale 0, como hemos visto. Y esto es más 3 al cuadrado, ¿no? Y entonces, así tenemos que A menos B al cuadrado es igual a 25, ¿no? 25, ¿ya? Entonces, hacemos el despeje algebraico.
Entonces tendríamos así, ¿no? Que A menos B, perdón, pasamos como radical, raíz de 25, y obviamente que el módulo de A menos B es 5, ¿no? Y esa sería nuestra respuesta, ¿no? En este caso y en este caso. Tenemos el producto vectorial. Esta es otra operación entre vectores, pero a diferencia de las anteriores nos va a determinar un vector. Producto vectorial. También llamado producto cruz, dice. En algún momento voy a llamar producto vectorial, o en algunos casos voy a llamar producto cruz, entre vectores. Y su notación es, obviamente, con ese símbolo que conocíamos desde antes, que significaba para nosotros multiplicación. En este caso va a ser más específico en su notación, y vamos a escribir por esta cruz, ¿ya? Como un por, digamos, como le llamamos, ¿no? Ahí tenemos una definición, ¿ya? Tengo dos vectores A y B, que no sean ceros. Además, el ángulo entre estos no debe ser negativo, dice. Entonces, no tiene que ser negativo. Luego definimos el producto vectorial entre A y B, o producto cruz también podemos decir entre A y B, como un vector C, dice. Es decir, este producto vectorial entre A con B, que está denotado por eso, nos va a determinar un tercer vector. Ese tercer vector va a estar anotado así, ¿no? Obviamente en la forma analítica. Dice, el cual, dice, defínense este vector, el cual es perpendicular a los vectores A y B, dice. Entonces, fíjense la gráfica. Tengo el vector A y el vector B. Obviamente, los vectores con línea negra están en el plano, en el piso, digamos. Ya en el piso están. Y entonces, nosotros vamos a hacer el producto entre A con B, en ese orden, ¿ya? En ese orden estamos haciendo. En este orden, ¿ya? Por favor. Entonces, decimos el producto vectorial o el producto cruz entre A con B. Al hacer esa operación, nos va a determinar un tercer vector, pero que va a ser en ambos casos perpendicular este vector C al vector A y perpendicular al vector C. En ambos casos va a ser perpendicular. Y eso nos va a determinar un vector C. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se obtiene este vector C de manera gráfica? Por un detalle técnico que le llamaríamos, que se llama la regla de la mano derecha. Entonces, aquí hay que agarrar la palma de la mano, la palma, señalando aquí hacia este costado, y entonces tenemos que girar la mano hacia aquel lado, y así de modo que el dedo pulgar apunta hacia arriba, y ese va a ser nuestro vector C, es decir, la dirección, ¿no? En forma perpendicular va a subir hacia arriba, ¿no? Entonces, como en algún momento una imaginación bastante práctica sería cuando entornillamos, digamos, un tornillo, digamos. Entonces, fíjense, digamos aquí yo tengo un tornillo, a ver, vamos a intentar dibujar. Sí tengo, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo se llama? Un perno, ¿no? Un perno tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para poder entornillar, si vale la expresión? Entonces, aquí le colocamos una llave. Entonces, si nosotros giramos hacia aquel lado, entonces como que el tornillo va a salir afuera, ¿no? Eso es una idea práctica, digamos. Ahora, si nosotros giramos a este lado, el tornillo va a ir abajo. Entonces, vamos a especificar cuando estemos explicando en la pizarra cómo funciona esto de la regla de la mano derecha, ¿ya? Además, dice este ángulo, al ser no negativo, no debe ser negativo, entonces está entre 0 y 180 grados, ¿ya? La dirección y sentido del vector C viene determinado por la regla de la mano derecha. Eso vamos a verlo luego. Observación. Para determinar en forma analítica el vector C, que es el producto cruz de A con B, se debe adoptar alguna metodología para ello. Definición. Módulo del vector producto cruz. Aquí está bien específico, está hablando del módulo en esta definición. No está hablando del producto cruz, está hablando de su módulo. Entonces dice, dado el vector C, que es A por B, luego el módulo de C, refiriéndose a este producto, ¿no? Viene definido por, dice, y este es el módulo del vector C. Entonces dice que es el módulo de A por el módulo de B por el seno del su ángulo.
parecido a lo que era el producto punto, pero la diferencia es que actúa aquí el seno, ¿no? Además, en el producto punto, fíjense, a ver, vamos a revisar. En el producto punto, por ejemplo, aquí está U, producto punto con B, saca su módulo de U, saca el módulo de B y el coseno de su ángulo, ¿no? En cambio aquí, fíjense, el módulo de C, entonces toma el módulo de A, toma el módulo de B, pero toma el seno del ángulo. Pero aquí lo que está calculando es el módulo, todavía no está calculando el producto cruz. Acá, por ejemplo, cuando hemos explicado, el producto cruz simplemente nos está indicando de manera gráfica que es este vector C, ¿no? En cambio, acá simplemente nos está hablando del módulo del producto cruz. Entonces, es así, dice, ¿no? Ahora, en otra notación, este sería C, y sería lo mismo, ¿no? Su misma definición. O si quieren, toman esta notación, ¿no? Porque es el mismo C. Entonces, no son tres fórmulas, es una sola, ¿ya? Pueden utilizar cualquiera de las tres. Observación, dice, ahorita vamos a definir lo que es el producto cruz de manera analítica, utilizando algún resultado, modelo matemático que nos permite hacer eso. Dice, el módulo del producto cruz de A con B, dice, además, dice, determina el área del paralelogramo que forman estos vectores. Dice. Fíjense, aquí tengo el vector A y tengo el vector B. Entonces yo construyo sus paralelas y construyo la superficie, o la tacho, digamos en este caso, que justamente es este paralelogramo. Entonces, dice el módulo del producto cruz, el módulo, es decir, este, ¿no? Determina el área, dice, de ese paralelogramo. Es decir, este A, que sería el área, va a ser igual a el módulo de A, por el módulo de B, por el seno de su ángulo, pero nos determina el área. Entonces, más o menos como usando esto, ¿no? Entonces, el módulo en realidad es el área, en otras palabras, ¿ya? Entonces, eso obviamente podemos hacerlo con un ejemplo, ¿no? En esta parte, ¿ya? Entonces, aquí, normalmente, para consolidar, ¿quién es el producto vectorial? Llamado también producto cruz de A con B, que no sean ceros. Luego definimos el producto vectorial como el vector C, el cual es perpendicular a los vectores. Aquí se puede observar. Dice este vector, dice. Todavía no ha dicho cómo es, pero es este vector. Entonces, ahora aquí dice, el módulo de ese vector es este, dice, está dado por esa fórmula, ¿no? Esta o esta, ¿no? Una de las tres usamos. Además, dice, este módulo también representa el área que conforman estos vectores, dice, ¿no? Ahí nos fijamos y el área es A por B por el seno de A. Entonces, hasta ahí simplemente tenemos el módulo y lo que es ese producto cruz o producto vectorial. Ahora vamos a manejar las propiedades del producto vectorial. El producto vectorial como propiedades tiene lo siguiente. Es distributiva a la izquierda y derecha respecto de la suma. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que tengo aquí U producto cruz o producto vectorial con B más W. Entonces decimos así, ¿no? Distribuimos, entonces decimos U con B, U producto vectorial con B, más U producto vectorial con W. Ahí está. Y, ese es ¿Y por qué dice a la izquierda? Porque a la izquierda está U. Ahora, ¿por qué dice a la derecha? Fíjense, porque si esto volteamos ahora, diría B con U, y luego diría W con U, ¿no? B producto vectorial con U, más W producto vectorial con U. Ahí está. Y la distribución, como se puede observar, de U está a la derecha. Pues por eso decimos a la derecha, ¿no? Entonces, esas operaciones normalmente nos sirven para demostraciones o para manejar en problemas planteados y que podemos optar, dice uno de estas relaciones, ¿ya? Ahora dice aquí, hablando de la conmutatividad, aquí no especificamos la conmutatividad. ¿Cómo se entiende esta propiedad? Fíjense, aquí en primer lugar la observación. El producto vectorial o producto cruz nunca es conmutativo, no es conmutativo. Aquí me he colocado, entonces esto es no es conmutativo, ¿eh? Porque la conmutatividad es cuando se puede cambiar de orden, ¿no? No conmutativo, ¿ya? Eso es aclarar, no conmutativo, ya está.
Entonces, como no es conmutativo, entonces, ¿cómo podríamos definir una relación como esta? Fíjense, tomo un producto vectorial con B, los cambio de orden, pero le coloco a este segundo, si quieren, un signo. Como aquí he colocado entre comillas, fíjense, conmutando, dice cambiando de orden, y cambiando el signo del segundo vector. Lo conmutan, pero a este le ponen menos. Y eso sí es válido. Ya como propiedad, eso sí es válido. Pero no es conmutativo. Luego tenemos asociativa con un escalar. Acá está, fíjense, un escalar. Esto va a tomarlo muy en cuenta, fíjense. Que está el escalar, ¿no? Está asociado. Entonces, ¿qué puede pasar? Dice. Entonces, este K se puede ir a vivir con el otro si quieren. O si quieren, lo sacan y lo dejan a un costado, ¿no? Entonces, esta propiedad es esencial en algunas demostraciones, por si acaso, ¿ya? Porque, digamos, si tuvieran, digamos, qué sé yo, digamos, 2 por U, así, ¿no? Más B, producto, ¿no? Producto vectorial. Producto vectorial, ¿no? Digamos así, ¿ya? Entonces tendríamos dos por U, como estábamos haciendo, producto vectorial B, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran, como dice la regla, entonces agarran el vector U, dicen producto vectorial, y este se viene aquí con B, dice, por ejemplo, ¿no? Eso está diciendo en esta primera parte. O si quieren, este 2 le ponen, y paréntesis, y ahí vendría U, y ahí vendría B, ¿no? El producto vectorial B. Así, por ejemplo, vendría, ¿no? En ese caso de esta parte, ¿ya? Ahora, en el caso de los vectores unitarios, la siguiente clase también vamos a hacer pasar, dice que el producto de I por I es 0, dice, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? En el caso del J por J es 0, en el caso del K por K es 0. Y esto lo vamos a ver más que todo con esta demostración que tiene que ver, esta proporción que tiene que ver con determinantes. Entonces, lo mismo para el K por K, y estos, el I por K, por ejemplo, es K, dice. Eso hay que ver con la regla de la mano derecha, ¿ya? Entonces, a ver, hagamos acá. Entonces, ya observen, fíjense que acá tengo el producto vectorial, ¿no? Como estábamos indicando, digamos, este es el vector A y este es el vector B, ¿no? Entonces, la dirección en que se hace el producto vectorial tiene que tener un sentido. Por ejemplo, nosotros vamos a pensar en este sentido, ¿ya? Entonces, decimos, el producto vectorial de A con B, en ese orden, es un vector C, dice, que en este caso sería este, que es perpendicular, dice, a ambos, es decir, acá forma 90 grados y con el otro vector forma 90 grados. Entonces, este vector es el que determinamos como producto vectorial. El vector C es el producto vectorial de A con B, ¿no? Es ese producto vectorial. Por tanto, este C es un vector. Ahora, obviamente que en la definición de módulo es distinta, ¿no? Ahora, ¿cómo se determina de manera aplicativa o gráfica este vector C? Entonces, como hemos dicho, se determina a través de una regla que se llama la regla de la mano derecha. Entonces, digamos, esta es mi mano derecha, entonces lo que hay que apuntar es la palma del vector que vas a multiplicar con el otro vector en esa dirección. Entonces, apuntas así la palma en esa dirección, así la palma de la mano. Entonces, giramos y entonces donde apunta el dedo pulgar, esa es la dirección y sentido del vector C que se ha encontrado de A con B. ¿Ya? Entonces, este es el vector C. Ahora, ¿cómo se halla este vector C? Podemos encontrar algunas formas de encontrar. Nosotros vamos a tocar una que tiene que ver con determinantes posteriormente. Entonces, este es el producto vectorial. Ahora, pero si nosotros hablamos de su módulo, puede ser esta o simplemente esta, ¿no? Cualquiera. Entonces, dice que es un módulo, el módulo del producto vectorial
Es el módulo de A, dice, por el módulo de B, por el seno de su ángulo, dice. ¿No es cierto? Entonces, esta es simplemente sacar el módulo del vector, como vamos a ver un pequeño ejemplo. Además, este ángulo tiene que ser no negativo, dice, hemos dicho, tiene que estar entre 0 y 180 grados, ¿no? Ese es su ángulo, ¿no? El ángulo entre los dos. Entonces, acá simplemente nos da el módulo. Además, hemos dicho que el área, ¿no?, del paralelogramo que se ha creado allá, digamos, allá mismo lo podemos hacer. Entonces, fíjense, construimos paralelas, ¿no? Paralelas construimos a cada vector dado, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, este área, hemos dicho también, recuérdese, ¿no? Este área, digamos, pensando ya no en esta forma, digamos, este área, que lo denominamos con A, entonces va a ser, dice, exactamente el módulo. Entonces, ese área, entonces dice que es A por B por el seno de alfa, ¿no? Entonces, esta es la manera de la comprensión de lo que es este vector C. Vamos a ver, obviamente, su desarrollo analítico para hallar ese vector C. Entonces, acá dice, si A es este vector y B es que haya el módulo, dice, este vector, entonces decimos solución. Entonces, en principio, nosotros para hallar este producto vectorial necesitamos el módulo de ambos y además posiblemente el ángulo, ¿no? ¿Y cómo podríamos hallar el ángulo? Fíjense, en principio hallemos módulos. El módulo de A, entonces vamos a dividir esto ya, cada componente al cuadrado, ¿no? Así. Entonces, obviamente este módulo, entonces esto es 1, 4, 6, ¿no? Y el módulo de B, que es B simplemente, es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, no hay J, 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado de K, ¿no? Y este, obviamente, en este caso directo, 4, 5, raíz de 5, ¿no? Entonces, esos son sus módulos. Voy a necesitar para hallar el producto vectorial, ¿no? Además, fíjense, además ocurre lo siguiente, ¿no? Que si tengo yo A, que es I más J más 2K, y B es 2I. Aquí sería más 0J, completando si se quiere, y más K. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hallar es su producto punto. El producto punto de A con B, o producto escalar también, simplemente es el producto de sus componentes. Aquí 1 por 2 es 2, más 1 por 0 es 0, y más 2 por 1 es 2. Entonces, el producto punto, acá lo podemos anotar, producto punto de A con B, en mi caso va a ser 4, ¿no? 2 más 2, 4. Entonces, digamos, y claro, así colocaríamos, claro, tendríamos que A por B, producto punto, ¿no? Para hallar el ángulo, fíjense, es el módulo de A, directo lo vamos a hacer, el módulo de A, que sería raíz de 6, por el módulo de B, raíz de 5, por el coseno de su ángulo, ¿no? Pero este vale 4, como está acá, ¿no? Entonces, por si acaso, esta formulita, para hacerles recuerdo, era así, ¿no? El producto punto es el módulo de A, el módulo de B, por el coseno de su ángulo, ¿no? Esta es la formulita la que he aplicado, ¿ya? Entonces, de aquí hago un despeje. Coseno de alfa, entonces, esto es raíz de 30, ¿no? Entonces será 4 raíz de 30, ¿no? 4 raíz de 30. Esto es raíz de 30, ¿ya? Y entonces tengo que coseno de alfa es igual, bueno, allá estaba sacando raíz de 30, 4 raíz de 30 es 5,47. Y entonces aquí vamos a sacar alfa, entonces va a ser igual cos menos 1 de 4 sobre 5,47. ¿Ya? Entonces de aquí saco alfa, ¿no? Y ese alfa me ha dado en los cálculos que he hecho, un momentito. Entonces he sacado 43 grados. ¿Ya? 43 grados. Entonces ya tengo el alfa, el ángulo entre ellos, tengo sus módulos.
¿no? Tengo sus módulos y ahora puedo calcular el módulo del producto vectorial. Entonces, diremos así, entonces tendríamos que el módulo del producto vectorial de A con B será el módulo de A, ¿no? Su formulita, entonces a ver por un momento el módulo de A por el módulo de B por el seno de su ángulo, dice, ¿no? Entonces este es el módulo, ¿ya? Como hemos visto más antes, ¿no? Entonces el módulo de A es, ¿dónde estamos? Raíz de 6. El módulo de B es raíz de 5. Y luego dice por el seno de su ángulo, que sería 43 grados, ¿no? Y claro, de ahí que A por B es igual a raíz de 30 por seno de 43 grados. Y eso me da, entonces, me da 3,73, ¿ya? 3,73 unidades, obviamente, ¿no? Unidades. Entonces, esa sería la solución para este ejemplo pequeño, ¿no? Digamos así, ¿ya? Y esa es la manera que usamos, ¿no? Ahora, obviamente, los problemas van a ser de una manera más elaborada para poder aplicar esto, ¿ya? Y como les decía, vamos a ver un método para hallar este A por B como vector, pero ya.